Al consumarse la independencia en 1821, con sus particulares características de lejanía ideológica y de fines y objetivos con respecto a los líderes de los años de 1810 a 1815, comienzan los esfuerzos para crear las leyes de la nueva nación. Luego de 3 siglos de dependencia del Imperio Español, por parte de un nuevo grupo de políticos con intereses contrapuestos entre sí, que consideraban la necesidad de la soberanía nacional por razones que más los enfrentaban entre ellos, conformándose consecuentemente, a su vez, diversas visiones de lo que debería ser nuestra nación. La legalidad de la independencia quedó sancionada en el Plan de Iguala, que exhortaba a una supuesta unidad entre americanos y europeos, como base de concordia para las tareas de construcción política y económica de la nueva nación. No obstante, el documento por sí mismo no pudo conciliar los intereses contradictorios entre peninsulares y criollos, que eran las dos fuerzas políticas y sociales más importantes de la época. Estas luchas, que arrastraron a toda la población, se dieron bajo la influencia de destacadas logias masónicas. La de los escoceses, que representaron los intereses de los grupos que buscaban que el cambio político se diera sin cambiar nada, y la de los yorquinos, que aglutinaron a quienes buscaban modernizar al país. Estas pugnas llevarían, posteriormente, a la formación de los partidos centralista y federalista. Los primeros contarían con el apoyo español y del clero, mientras que los segundos recibirían el apoyo de los Estados Unidos, que así reafirmaban su visión de América para los americanos. La visión de Estado que se pretendía establecer para México durante sus primeros años de vida independiente crearon diversos proyectos que buscaban establecer un nuevo tipo de gobierno. El proyecto borbonista fue la tendencia de un sector del conservadurismo, el cual aprovechó las negociaciones del Tratado de Córdoba para infiltrar la idea de que un miembro de la dinastía Borbón quedara como gobernante del Imperio Mexicano, ya fuera una infanta o un delfín. Y en caso de que nadie de esta familia aceptara venir a gobernar a México, entonces invitar a cualquier persona perteneciente a toda dinastía europea católica. Sin embargo, a todas las personas a las que se les extendió la invitación de convertirse en emperador o emperatriz de México, declinaron el ofrecimiento de una forma sabia, ya que en realidad, en caso de aceptar, se habría expuesto a un gran peligro, incluso de perder la propia vida. Por otra parte, hay que considerar que Fernando VII declaró abiertamente su rechazo a la independencia de México e incluso pidió el apoyo de su santidad, el Papa Pío VII. Pero, no obstante, la fuerza independentista era ya indetenible, comenzando por los propios españoles, que no se arriesgarían a perder sus riquezas y su posición privilegiada luego de la promulgación de la Constitución de Cádiz. Luego aparece el proyecto de nación de Agustín de Iturbide, que se conoce como Proyecto Imperial, que luego, tras la firma del Tratado de Córdoba, el ejército trigarante llegó a la capital el 27 de septiembre de 1821, y al día siguiente se integró una junta provisional gubernativa, que estuvo en funciones hasta el 21 de mayo de 1822, lo que confirmó la independencia de México en relación con España. Y apenas era oficial la creación de México como nación independiente, cuando se presentaron las primeras quejas respecto de que debería reconocerse las reclamaciones económicas que provenían del tiempo de la Nueva España, mientras que la suspensión del pago de impuestos coloniales generó un gran déficit en las finanzas públicas de aproximadamente 200,000 pesos mensuales en aquel entonces. El Imperio Mexicano se estableció en mayo de 1822 mediante un golpe de estado del ejército, después de 8 meses de un gobierno interino encabezado por la Junta Provisional Gubernativa, que había tomado el poder de manos del último virrey, Juan O'Donojú, y que esperaba inútilmente la llegada de un príncipe Borbón al gobierno nacional. El primer emperador mexicano sería Agustín de Iturbide. En mucho influyó el temor de los diputados del Congreso Constituyente
creado el 24 de febrero de 1822, de enfrentarse a las masas que clamaban viva Agustín I, de manera que si la tendencia verdadera era la de crear una república, eso quedó relegado a la creación del imperio. De ahí que el Congreso terminó designando a Agustín como emperador de México. Muy pronto la discordia entre el emperador y el Congreso creció hasta llegar a un desacuerdo directo y acentuado. El 31 de octubre de 1822, Agustín Iturbide disolvió el Congreso, lo que provocó muchos descontentos y comenzaron a darse levantamientos. Más adelante, Iturbide, al tratar de mantener el poder, añadió personajes liberales al gabinete, con el objetivo de evitar su caída. A pesar de esos intentos, la difícil situación del Imperio mexicano provocó que el emperador abdicara y regresara el poder a las diputaciones, el antiguo Congreso. Y es justamente en ese tiempo que el agente diplomático y más tarde embajador Joel Robert Poinsett introdujo la logia de York, mientras que los conservadores se hicieron presentes con la logia de Escocia, que de inmediato comenzó a intrigar contra Iturbide. Por su parte, Poinsett hizo la propuesta de comprar el estado de Texas, las dos Californias, Nuevo México, Coahuila y la mayor parte de Sonora. Sin embargo, el ministro Juan Francisco Azcárate declinó ese ofrecimiento. Los opositores al imperio en el Congreso declararon que la designación de Iturbide era nula y propusieron trasladar el máximo organismo político a Querétaro, lo que motivó a Iturbide a nulificar el Congreso, medida que lo hizo ver como un dictador, y con ello les dio a sus opositores la justificación para desconocer su imperio y expulsarlo del país a la ciudad italiana de Liorna. Y precisamente el general Antonio López de Santa Anna proclamó el Plan de Veracruz el 6 de diciembre de 1822, y más tarde el Plan de Casamata el 1 de febrero de 1823. En ambos documentos se planteó la destitución de Iturbide. Varios fueron los esfuerzos de Iturbide para enviar a combatir a sus opositores, ya que fue traicionado, pero el Congreso, reinstalado el 7 de marzo de 1823, obligó a Iturbide a abdicar el 19 del mismo mes, saliendo del país en una aventura que lo llevaría a la muerte. Finalmente, el último de los proyectos de nación es el republicano. Es que luego de la caída de Iturbide se organizó el triunvirato, integrado por Guadalupe Victoria, por Pedro Celestino Negrete y Nicolás Bravo, que tuvieron como función aprobar la Constitución Republicana de 1824, que establecía una república federal y democrática. La Constitución de 1824, no obstante, fue una copia burda y casi exacta de la Constitución norteamericana. Este documento estableció las bases del liberalismo y el federalismo, inexistente en México, de manera similar a lo que ocurrió en Estados Unidos, la primera nación que usó este modelo político. Este modelo se sustenta en la democracia, que es el ejercicio de la voluntad popular. Por ello, el poder se divide en ejecutivo, encargado a un presidente electo, legislativo, dividido en dos cámaras, la Diputación, que representa a la población, y el Senado, que en realidad fue creado por Lerdo de Tejada años después, que representa a los estados, y finalmente el Poder Judicial, encargado de la impartición de justicia a través de juzgados y tribunales federales encabezados en ese entonces por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y hay que hacer énfasis en las políticas que surgieron de las logias masónicas, de los ritos de Escocia y de York. Las logias masónicas respondieron a los intereses norteamericanos, no obstante, quienes no simpatizaban con las ideas de Agustín de Iturbide, ni con las aspiraciones de mexicanos que pretendían la construcción de una nación fortalecida y fundamentada en su herencia cultural. Por supuesto, se disfrazaron de liberales a los seguidores del rito de York y de conservadores a quienes orquestaban la logia escocesa. A lo largo del siglo XIX, la masonería estuvo involucrada en las principales traiciones a la patria y con hechos lamentables de nuestra historia. Desaparecido el primer imperio, los diputados del Congreso optaron por la República, como ya lo vimos anteriormente,
como la forma de gobierno idónea. Sin embargo, muy pronto surgió la disputa entre los partidarios de la República Federal y la República Centralista. En ese sentido, el centralismo es un sistema que concentra el poder y las funciones político-administrativas en un órgano central, el Estado como autoridad suprema, el cual provee exclusivamente el ejercicio y administración de los derechos públicos y colectivos del país. Y por otro lado, el federalismo es un acuerdo de unión entre varias entidades territoriales llamadas estados o provincias que delegan por parte de su autonomía en un organismo o autoridad general, el Estado. Los estados conservan su soberanía, leyes y autoridades propias. El grupo conservador, compuesto por el alto clero, los militares y los terratenientes y comerciantes, optaron por el centralismo como sistema de gobierno porque garantizó la conservación de sus fortunas y privilegios. Los federalistas de mentalidad liberal representaron las aspiraciones de un nuevo grupo de clase media conformado por los pequeños propietarios y comerciantes, profesionistas, intelectuales y burócratas, es decir, los burgueses de la Revolución Francesa. Y bueno, Manuel o Miguel Antonio Ramón Adauto Fernández y Félix, motivado por su patriotismo, adoptó el nombre de Guadalupe Victoria. Fue el primer presidente de México, mientras que su vicepresidente fue Nicolás Bravo. Una de las preocupaciones de Victoria fue alcanzar la unidad nacional frente al conflicto entre liberales y conservadores. Entre sus colaboradores se encontraban Lucas Alamán como ministro de Relaciones, Manuel Mier y Terán en la cartera de guerra y Pablo Lallave de Justicia. Un gran logro de Victoria fue obtener el reconocimiento del Reino Unido y un préstamo inglés que fue utilizado para atender las necesidades más apremiantes del país. Además, Guadalupe Victoria tuvo el acierto de crear el Ejército Nacional, como una fuerza armada que intentaría proteger al país en la medida de sus posibilidades, lo cual no fue suficiente para evitar que Centroamérica se separara de México con el pretexto de que nuestro país había adoptado el modelo político republicano. Sin embargo, la región de Centroamérica había caído en una grave inestabilidad política y económica hasta nuestros días. Sin embargo, la influencia de las logias masónicas durante el gobierno de Victoria provocó que el coronel Manuel Montaño se levantara en armas y difundiera un documento en el que proponía el cambio de todo el gabinete presidencial y la expulsión de Joel Robert Poinsett, embajador norteamericano. Entonces, el presidente Victoria envió a Nicolás Bravo para combatir a los insurrectos, pero este lo traicionó a cambio del nombramiento de gran maestre de las logias escocesas. De manera que el primer mandatario envió al general Vicente Guerrero, gran maestre de las logias yorkianas, que con gran habilidad obtuvo el triunfo y detuvo la rebelión sustentada en el Plan Montaño.